Vamos a introducir un poquitito en lo que es la emergentología. Dentro de lo que es la UABP está la número 3 que tienen ustedes. Es para que vayan introduciéndose en algunos conceptos, sobre todo de la emergencia, ¿sí? No pretendemos con esta clase ni que salgan emergentólogos, ni que sepan todo al pie de la letra, pero tratamos de que por lo menos se vayan con las ideas un poco más ordenadas para cuando vean Emergento en estos próximos años, porque las vamos a ver en cuarto, nos vamos a cruzar en quinto, en sexto, en PFO, así que ahí vamos a seguir teniendo contacto. Muy bien. Este es el caso problema que ustedes tienen presente en la UABP, un caso de trauma, un caso del hospital de niños, de un chiquito de 11 años, que fue atendido por un politraumatismo por ir en bicicleta y bueno, y sufre un determinado tipo de lesiones, ¿sí? Ese es el caso que ustedes tienen. Como para que vayan teniendo en cuenta, cuando nosotros hablamos de emergencias, ¿sí? Cuando ustedes hablan de emergencias, no hablamos de solamente trauma, porque muchas veces se relaciona la emergencia con el trauma, y no es así. Las emergencias pueden ser, ahí como ven ustedes, cardiológica, respiratoria, metabólica y de cualquier índole, además de lo que puede llegar a ser una emergencia de origen traumático, ¿sí? Para que tengan bien esa disquisición, esa diferencia. No toda emergencia es sinónimo de trauma, ¿sí? Eso es como para que arranquemos de entrada y ustedes tengan un esquema mental un poco más claro. El término emergencia, ustedes van a encontrar van a encontrar varias definiciones, pero en general se dice que es una situación crítica, que puede ser clínica o una condición quirúrgica, con riesgo de vida, ¿sí? O de graves secuelas si no se actúa rápidamente. Eso es una emergencia. Por ejemplo, no sé, un paciente con una cetoacidosis diabética, nosotros lo dejamos sin brindarle atención médica y ese paciente con el correr de las horas se va a morir probablemente por la cetosis que tenga, se va a morir por la hiperglucemia, se va a morir por alguna complicación de la patología. O lo mismo, no sé, por decirle una apendicitis aguda, que si bien no corre riesgo de vida inminente al inicio, si ustedes la dejan evolucionar, con el correr del tiempo se va a transformar en una peritonitis y la peritonitis los va a llevar a ustedes a una muerte si no la tratan por una sepsis en ese paciente. Y el trauma, por definición, es lo que dice ahí. Es un daño intencional o no intencional que se le produce al organismo producto de un intercambio de energía. Ustedes siempre tienen que acordarse que el trauma es sinónimo de energía, intercambio de energía, que puede ser mecánica, como dice ahí, eléctrica, térmica, química, radiante, cualquier tipo de energía que supera el margen de tolerancia de ese paciente, ¿sí? O que si no, también consideramos, ¿no es cierto?, trauma cuando nosotros nos vemos privados de tener, por ejemplo, los elementos esenciales para la vida, como es el calor o el oxígeno. Un paciente en hipotermia se considera que es un paciente que es un traumatizado, o un paciente, por ejemplo, en un ahogamiento, donde se ve carente de oxígeno y se ve privado de oxígeno, también consideramos que es un paciente traumatizado, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Bueno, muy bien. Sí. Hoy en día se habla de lo que es enfermedad-trauma. Ustedes ya hoy tienen que hablar del trauma como una enfermedad. ¿Y por qué lo consideramos como una enfermedad? Por algunos factores que tenemos en común. Primero, porque tiene una etiología concreta, una forma que es una forma de energía, o como dijimos antes, la ausencia de calor y oxígeno, elementos vitales para la vida. En primer lugar, por eso, porque tiene etiología. En segundo lugar, porque el trauma ya tiene una signo-sintomatología específica, ¿sí?
para cada tipo de trauma tenemos un signo y un síntoma específico. Para el traumatismo de cráneo tenemos algunos, para el traumatismo de tórax tenemos otros, para el abdomen también, y extremidades y pelvis lo mismo, ¿sí? Y tenemos una alteración anatómica constante. Podemos tener edema, podemos tener contusión, podemos tener hemorragia, podemos tener laceración y cualquier otro tipo de alteración anatómica. ¿Está? Por eso hablamos de enfermedad trauma. ¿Estamos? Enfermedad trauma. A partir de ahora tienen que empezar a adquirir ese término. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el trauma, para que ustedes tengan en cuenta que en algún momento de su vida se van a encontrar con algún paciente traumatizado, es la primera causa de muerte en las personas entre el año y los 45 años de edad. Y la tercera causa global de muerte, luego de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. O sea que ustedes en cualquier situación que tengan, sobre todo cuando trabajen en algún servicio de emergencia, se van a topar con algún paciente que ha tenido algún tipo de trauma. ¿Está? Puede ser desde una simple caída en bicicleta sin ningún problema hasta un trauma más grave con alguna alteración que le comprometa la vida de forma inmediata, como por ejemplo, no sé, una hemorragia hipertensiva. Bien, en la Argentina, si bien no tenemos estadísticas muy concretas, las lesiones traumáticas son la principal causa de muerte en los niños y en los jóvenes, y las lesiones por tránsito vehicular representan el 25% de los pacientes que fallecen por trauma, ¿sí? Eso también a tener en cuenta. Fíjense, el 25% de los pacientes fallecidos son por tránsito vehicular. Bien. Si bien no vamos muy lejos, en estos días falleció el ministro de, no sé, me acuerdo de qué era, de obras y no sé cuánto de la Nación. De transporte. De transporte. Meoni, ahí en un evento traumático en una de las rutas de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Así que ahí estamos con un caso más fresquito y más conocido. Bueno, dentro de lo que pueden ser las noxas etiológicas o la etiología del trauma, tenemos un montón de etiologías. Yo les puse algunas, desde caídas de su propia altura en el paciente que puede ir caminando, tropieza en la calle, se cae, se golpea la cabeza, un paciente con un trauma de cráneo, heridas por arma de fuego o arma blanca, pacientes de todos los días. Anoche en el hospital operamos dos pacientes por heridas de arma de fuego, otros pacientes entraban por heridas de arma blanca. Todos los días tenemos ese tipo de pacientes en los cuales nosotros tenemos que intervenir. Colisiones vehiculares también, todos los días tenemos colisiones vehiculares, ya sea de vehículos de mayor porte o de menor porte, como una moto, un camión, una bicicleta, un auto. Quemaduras por ácidos, por álcalis, por sol, por fuego, quemaduras eléctricas también se ven. Hipotermias, sobre todo en esta época que viene ahora, podemos llegar a encontrar algún paciente hipotérmico en alguna situación de calle, en algún paciente que sea, por ejemplo, no sé, se ha mojado y viene con hipotermia, o pacientes que viven en situaciones que no son las ideales y terminan con hipotermia. Pacientes con ahogamiento, por ejemplo, ahí está dentro de lo que es la privación de oxígeno, pacientes con ahorcamiento también, y en los pacientes quemados también los síndromes por inhalación de humo, que es otra de las consecuencias de las quemaduras. Bueno, dentro de las etapas de atención en el trauma, ustedes tienen que hacerse siempre el esquema en la cabeza, que tenemos este tipo de, estas cuatro tipos de escenarios. En primer lugar, el paciente en la escena, el lugar donde ocurre el hecho, donde ocurre el evento. Ahí tenemos que tener en cuenta algunas situaciones, como por ejemplo la seguridad de la escena, lo primero que tenemos que tener en cuenta, para que nosotros no seamos una víctima más de la escena, nosotros y nuestro equipo de trabajo. Ahí donde se hace una revisión primaria del paciente, se ve cómo está el estado de la vía aérea, cómo está oxigenando, si tiene alguna hemorragia para poder controlarla,
y se determina si el paciente es un paciente crítico o no es un paciente crítico, y se lo trata de inmovilizar para hacer el traslado primario. En el traslado primario, ya sea el traslado que va dentro de la ambulancia, el paciente se sigue evaluando, se sigue reanimando y se va evaluando permanentemente el ABC del paciente, o sea, el compromiso o no de la vía aérea, si necesita oxígeno, si hay que controlar alguna hemorragia, se sigue en constante evaluación, se le busca una vía periférica si es necesario, para tener un buen traslado, un traslado adecuado. Dentro del hospital, ya la recepción hospitalaria, se inicia lo que es la evaluación inicial del paciente, lo que nosotros, ahora ustedes van a ver, lo que llamamos el ABCD del paciente, dentro de lo que es la atención, una atención vertical y una atención horizontal del paciente, tratando, ¿no es cierto?, las patologías que se van detectando. Se hace una reanimación del mismo, se solicitan exámenes complementarios y se trata de hacer un diagnóstico de la patología que el paciente puede estar sufriendo. Y el traslado secundario es aquel traslado que se hace o dentro del mismo hospital o se traslada a otro centro, a otro hospital. Bien, acá estamos lo que yo les decía recién. Ahora se han agregado algunas cositas porque se ha actualizado todo esto. En primer lugar, ustedes van a ver, en vez de ver el ABCD como veían antes, van a empezar a ver primero la X, donde la X habla del control de la hemorragia exsanguinante. Acuérdense que un paciente se nos va a morir muy rápido cuando tengamos una hemorragia muy profusa. Por eso se pone la X como primer ítems para ir controlando la hemorragia ya mientras uno va manejando la vía aérea. La A es el manejo de la vía aérea, ¿no es cierto?, con el control de la columna cervical por el tema de los traumatismos de cráneo, sobre todo si el paciente viene con un trauma desde las clavículas hacia arriba, tiene un traumatismo de columna cervical hasta que no demostremos lo contrario. Por eso cuando manejamos la vía aérea tenemos que tratar de manejar con cuidado lo que es la columna cervical. La B es del manejo de la ventilación de ese paciente. Tenemos la obligación ahí de detectar todas las patologías que comprometen, sobre todo la patología pleural, por ejemplo, un neumotórax o un hemotórax, alguna de las dos patologías que más frecuentes que van a comprometer la vida del paciente, ya sea, por ejemplo, un neumotórax hipertensivo o, por ejemplo, un hemotórax masivo con el acúmulo de sangre en la cavidad pleural. La C es el manejo, el control de la circulación. Ahí es el control de la circulación con el control de las hemorragias externas, ¿sí? Las hemorragias visibles, no las hemorragias que no se ven, sino que las hemorragias, por ejemplo, en un miembro, donde uno tenga que hacer compresión directa y detención de la hemorragia por ese mecanismo, ¿sí? Por compresión directa. La D, la evaluación neurológica de ese paciente, ¿sí? Cómo está neurológicamente. La E es la exposición de ese paciente y el control de la hipotermia. Nosotros tenemos que exponer el paciente para evaluarlo, pero a su vez tenemos que tener cuidado del control del ambiente para no exponer a ese paciente a hipotermia. Recuerden que un paciente que está traumatizado ya de por sí está perdiendo demasiado calor, y si nosotros, por ejemplo, trabajamos en un ambiente donde está el aire acondicionado puesto muy bien, muy cómodo para nosotros, para ese paciente puede ser muy importante, ¿no es cierto?, la pérdida de calor que eso genera. Así que hay que controlar y lo mismo que en invierno con el tema de la temperatura para calentar desde el ambiente hasta las soluciones cristaloides que se le pasan a través de las vías periféricas al paciente. Y la F es el manejo del dolor de ese paciente. Acuérdense que el manejo del dolor es un punto muy importante. Cuando está presente el dolor, altera las condiciones fisiológicas del paciente, desde la tensión arterial hasta la frecuencia respiratoria, así que hay que controlar el dolor para poder manejarlo de la mejor manera. Profe, perdón, ¿qué diferencia hay entre la X y la C? En la X te está hablando de prioridad de tratamiento, donde vos controlás hemorragias de origen exsanguinante al inicio, ¿sí? Y en la C es casi lo mismo, nada más que
se va haciendo, por ejemplo, ahí el control, vos vas evaluando los pulsos, vas evaluando si hay también hemorragia, pero lo que te está queriendo marcar o remarcar la X, en primer lugar, es que vos le tenés que prestar mucha atención al tema de las hemorragias, ¿sí? Es por una cuestión de prioridad y de atención del médico, ¿sí? Porque antes estaba la A, la B, la C, y recién cuando llegábamos a la C como que le dábamos importancia a una hemorragia. Y si una hemorragia es profusa, te va a matar antes el paciente la hemorragia, antes que, por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea. ¿Se entiende? Sí, sí, entendí, gracias. Bien. Acá lo que les hablaba recién de atención vertical y de atención horizontal del paciente, acá tenemos el ABCD del paciente, que es el orden de prioridades en el cual uno va atendiendo y va evaluando el paciente. La A es la vía aérea, la B es la respiración, la C la medida circulatoria, como decíamos recién, la D el déficit neurológico. Todo se va evaluando y se va resolviendo en lo que es, ahí como dice, atención simultánea, lo que es la atención horizontal. A medida que se van detectando patologías o problemas, se van resolviendo. No podemos pasar, por ejemplo, de la A a la B si no resolvimos el problema de la A, y no podemos pasar de la B a la C si no resolvimos el problema de la B. Esto no quiere decir tampoco que dejemos a un paciente que tenga un miembro, por ejemplo, una lesión de la arteria femoral sangrando, y no le hago nada porque yo todavía no resolví la A. No. Obviamente que ese paciente se le va haciendo hemostasia, se le va haciendo la compresión directa del sitio de sangrado, porque eso es una cuestión lógica. Esto es un algoritmo donde uno tiene más o menos un esquema mental para ir ordenado, pero no sé si me están entendiendo. Se va resolviendo a medida que se van detectando las lesiones en el paciente, ¿sí? Bueno, otra cosa importante es definir cuando un paciente es crítico o un paciente no es crítico. Eso cambia mucho las prioridades. Cuando un paciente es crítico, decimos que es cuando tiene comprometido alguno de los componentes del ABCD que veíamos recién, con una alta probabilidad de muerte si no se le hace algo a ese paciente en los próximos minutos. Por ejemplo, la detección de un neumotórax hipertensivo, donde el paciente no puede respirar y no tiene retorno venoso por el desplazamiento del mediastino. Ese es un paciente crítico que si no nosotros no le detectamos el neumotórax, si no se lo tratamos a tiempo, corre riesgo la vida de forma inmediata. Por ejemplo, esta paciente, esa foto que ustedes ven ahí, esa marca de cinturón de seguridad, con el hematoma que tiene la paciente ahí en los tejidos blandos, y la distensión abdominal, nosotros ya estamos ahí pensando que esa paciente tiene, además de su lesión, ¿no es cierto?, por cinturón de seguridad, tiene probablemente un hemoperitoneo que le está causando la distensión de ese abdomen, ¿sí? Entonces, una paciente crítica, una paciente que hay que tomar medida en el corto tiempo para detener la hemorragia y tratar de que esa paciente no se vaya a morir exsanguinada, ¿sí? Otra de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta y tratar de ir desterrando un poco es el uso del término accidente. Nada, ustedes tengan en cuenta que todo lo que se pueda prevenir no es accidente. Entonces, eso es muy, muy importante. Por eso ahí dice, los hechos y las lesiones se producen como resultado de una cadena de acontecimientos y circunstancias en las que siempre se puede intervenir para evitarlas o mitigar sus consecuencias. Siempre se puede intervenir. Por eso, los hechos y las lesiones son siempre previsibles y prevenibles y por lo tanto no son accidentes. Si yo tengo un evento traumático, ¿sí? No accidente, sino un evento traumático con un auto, ¿sí? En un auto, qué sé yo, con una bicicleta, probablemente si ese conductor hubiera manejado con precaución o el de la bicicleta no hubiera cruzado el semáforo, no hubiera ocurrido el traumatismo, ¿sí? Entonces a eso es lo que se refiere. No se habla más de accidentes, sino que se habla de evento traumático. Bueno, acá les puse otra cosa que dice que en la actualidad se considera que los eventos que producen daño a las personas no son aleatorios, ¿sí? Tienen riesgos identificables. Esto incluye interacciones entre personas, vehículos, procesos y el medio ambiente físico y social. ¿Sí? Por esta razón se recomienda evitar el término accidente como sinónimo de lesiones, lo que les dije antes en otras palabras.
En todo evento traumático tenemos niveles de prevención, ustedes creo que ya lo deben haber visto en algún momento, nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria. El nivel de prevención primaria es evitar que cualquier cosa se produzca, o sea, por ejemplo, un evento traumático se produzca, es evitarlo para que no ocurra. En lo que es prevención secundaria, es donde uno evita o trata de mitigar las lesiones y la gravedad de las consecuencias del evento mientras se produce, ¿no es cierto?, el hecho. Y la prevención terciaria es cuando ya nosotros le tratamos de recuperar a ese paciente, le brindamos atención adecuada para prevenir, ¿no es cierto?, las secuelas y facilitar la reinserción, ya sea familiar, social, laboral. Esos son los 3 niveles de prevención que ustedes tienen que tener en cuenta: prevención primaria, secundaria y prevención terciaria. Dentro de lo que es, hablando de prevención, hablando de lo que es la cadena de respuesta, primero tenemos la prevención, como decíamos, esa prevención puede fallar. Al fallar la prevención, ocurre la lesión, y al ocurrir la lesión tenemos lo que nosotros llamamos un primer respondedor, que ese primer respondedor pueden ser ustedes, ¿sí? Cualquier persona que vaya o que esté cerca del lugar donde ocurrió el hecho puede ser un primer respondedor y puede dar atención a ese paciente. Ahí puede ese primer respondedor solicitar la atención prehospitalaria, se llama al servicio de emergencia prehospitalario para que venga a tratar y a evaluar a ese paciente. Por ejemplo, un paciente, qué sé yo, que en la calle tiene un infarto, ustedes se acercan y lo primero que hacen al detectar que el paciente no tiene pulso, llaman al servicio de emergencia. Y después, obviamente, el paciente es trasladado por el servicio de atención prehospitalaria al hospital. Acá está lo que es la cadena de sobrevida o la cadena de supervivencia, como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Es el reconocimiento, la detección precoz del problema, el acceso precoz a la comunicación para pedir ayuda, ¿sí? En el caso del paro cardiorrespiratorio, la reanimación precoz, la desfibrilación precoz en el caso de que el paciente necesite una desfibrilación por alguna arritmia, ¿sí? Nosotros le colocamos el desfibrilador que nos traen y con eso aumentamos las chances de sobrevida, el traslado del paciente y los cuidados post-problema, post-paro en este caso, del paciente, ¿sí? Dentro de lo que es el hospital ya en lo que es cuidados intensivos. Eso es lo que se llama cadena de sobrevida o cadena de supervivencia. Bueno, la matriz de Haddon es un esquema donde ustedes se les muestra quiénes son los involucrados en un evento, ya sea la persona, ya sea un vehículo o el vector, ya sea el medio ambiente, y cuándo nosotros podemos intervenir en ese evento, ¿sí? Podemos intervenir antes del evento, ¿sí? Podemos intervenir en el evento propiamente dicho, ¿sí? Por ejemplo, disminuyendo la velocidad de un vehículo, o podemos intervenir en el post-evento. Pone en juego esas tres variables para que ustedes analicen y para que nosotros sepamos dónde podemos llegar a intervenir dentro de lo que son esos factores de riesgo, ¿sí? Después tenemos lo que es los niveles de atención, los niveles de la administración a nivel de lo que son las emergencias. Nosotros vivimos en un lugar donde tenemos un nivel municipal, ¿sí? Un nivel municipal de atención. Ese nivel municipal de atención puede dar atención y puede satisfacer las necesidades hasta un cierto punto. Puede verse sobrepasado, como por ejemplo cuando ocurrió la inundación del año 2003 acá en Santa Fe, no sé si alguno se acuerda, probablemente ustedes eran un poco más chicos o no se acuerden, pero cuando ocurrió el nivel municipal se vio sobrepasado por la inundación, se pidió la atención en nivel provincial, después se pidió la atención a nivel regional y como última medida se pidió atención y que vinieron, ¿no es cierto?,
vino la atención del nivel nacional. Son todos los niveles de atención que ustedes pueden llegar a tener. Todos estos niveles, obviamente que no son gratis, cada nivel se paga. El nivel municipal le tiene que pagar a nivel provincial, si a nivel provincial le da asistencia, y a nivel provincial le tiene que pagar también, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, si recibe ayuda de la provincia de Córdoba, en algún momento le va a tener que pagar por esa ayuda que recibió, y lo mismo ocurre cuando ocurre eso a nivel nacional. Al Estado se le paga de alguna manera por los niveles y por la atención facilitada. Otra cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿quiénes son como vimos antes un poquitito, que yo les hablé del primer respondedor, quiénes son los actores principales en un evento determinado? Primero, la comunidad, o sea, ustedes, nosotros, cualquiera de nosotros que estemos fuera del ámbito hospitalario, ¿sí? Fuera del ámbito de salud, la comunidad es el primer respondedor. Después son las fuerzas de seguridad, ¿sí? Las fuerzas de seguridad como por ejemplo la policía, los bomberos y la fuerza de sanidad, como de ahí ya vendría o intervendría lo que es una ambulancia con el operador, el chofer, el enfermero, el médico, ¿sí? Eso para que tengan bien en cuenta, bien el orden, ¿sí? Primer respondedor, fuerza de seguridad, bomberos, sanidad, y ahí están todos los involucrados dentro de lo que es la sanidad. Es muy importante tener en cuenta que en cada nivel uno puede formarse, por eso lo puse ahí abajo, a ese recuadro, que uno puede formarse y debe capacitarse con cursos y capacitaciones debidamente reconocidas y dados sobre todo por entidades avaladas, para que uno pueda llegar a brindar atención a una persona o a algún paciente que necesite en algún momento determinado. Sí, es importante que ustedes estén preparados de la mejor manera para dar atención a esto. En la escena prehospitalaria, como dijimos, pueden intervenir los bomberos, por ejemplo, un evento, no sé, por un incendio, o un evento, una situación entre un auto, por ejemplo, y algún otro auto, o un auto y algún, no sé, por decirle, un árbol, una columna, lo que sea. Muchas veces ese auto queda tan deformado que el paciente no puede salir de adentro, no lo pueden sacar, no lo pueden rescatar, y resulta que tienen que venir los bomberos y tienen que cortar todo el auto para que el paciente pueda salir. La fuerza de seguridad, como por ejemplo dijimos la policía, y la fuerza de sanidad, como por ejemplo son todas las dotaciones de emergencia que vienen al lugar del hecho, ¿sí? ¿Cuál es la función de los bomberos? Bueno, rescatar las víctimas, reconocer los peligros locales, como por ejemplo llegar y si hay un vehículo que está con un derrame de combustible y con la batería conectada, el bombero tiene que reconocer ese peligro y tiene que ir y tiene que desconectar la batería para que no haya riesgo de, por ejemplo, un incendio, una explosión en ese lugar. Tener elementos para poder trabajar en forma coordinada. Es muy importante que los bomberos trabajen en forma coordinada y conocer la etiología del evento, ¿sí? Cuando se conoce la etiología del evento, no solamente por los bomberos, sino por todos los que trabajan en la escena, es mucho mejor y es mucho más seguro. La función de las fuerzas de seguridad es establecer la seguridad de la escena. Por ejemplo, ustedes van en la calle y ven un evento que ocurre, no sé, van y en una esquina chocan dos vehículos. Entonces, lo primero que se hace es ver la seguridad de la escena, si lo que hay que hacer es tratar de cortar el tránsito, que el tránsito, si ustedes son los primeros que llegan al lugar, lo pueden cortar ustedes como fuerzas de seguridad, como fuerza de sanidad, o por ejemplo, como me pasó a mí una vez, que iba en una esquina, como les dije, hubo un evento, una moto con un auto, cuando yo me acerco a tratar de ver cómo estaba el paciente de la moto, lo primero que hago es decirle a la gente que corte el tránsito, y cuando viene la policía, hago llamar a la policía. Cuando viene la policía, le digo a la policía que corte el tránsito para que nos deje, estábamos en el medio de la calle, para que obviamente nos resguarde a nosotros y deje la entrada a la ambulancia, ¿sí? Establecer los sectores para el trabajo de las distintas disciplinas. A veces la fuerza de seguridad no tiene mucha idea de eso, entonces ustedes tienen que estar formados y tienen que saber cómo trabajar
y dónde ubicarse y cómo establecer los sectores para poder trabajar bien. Ser enérgico significa no venir y estar ahí pasivo, sino que tratar de ser enérgicos en las tomas de decisiones y en las actitudes en la escena para que se respete sobre todo la escena, porque siempre la gente quiere pasar caminando, quiere ver, quiere detenerse, quiere mirar, no respeta los límites, pasa con el auto cerquita y muchas veces pasan tan cerca que casi los pisan. Bueno, es todo un tema cuando ocurren los eventos en la calle, sobre todo si hay una avenida, ni hablar. Y coordinar las comunicaciones es otra de las funciones que pueden tener las fuerzas de seguridad. Y los de sanidad, que vendríamos a hacer nosotros, conocer la situación y relacionarla con los recursos, configurar o confeccionar el triage. El triage no es otra cosa que la clasificación de los pacientes basada en las necesidades fisiológicas que ese paciente tenga. Es solamente, ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en PFO, cuando tienen un evento con víctimas múltiples se llama ya cuando hay más de 2 víctimas, es tratar de decir, bueno, ¿a quién llevo primero, por ejemplo, de acuerdo a las necesidades que tenga ese paciente? Si tengo recursos en ese lugar para atender a todas las patologías o tengo complejidad, voy a llevar al paciente que esté más comprometido, el que esté más grave, y si no tengo recursos, estoy en un lugar más chico y no tengo recursos, voy a llevar o a trasladar al paciente que más chance de sobrevida tenga. Eso, por ejemplo, es una clasificación o cómo hacerlo con el tema del triage. Y obviamente dirigir los procedimientos médicos. Ahí está más o menos cómo se debe ubicar, el vehículo cuando ocurre el evento en el ángulo de 20-30 grados, como para permitir, ¿no es cierto?, la salida para evitar, ¿no es cierto?, el paso por ese lugar de los vehículos y para permitir la salida fácil del lugar, ¿sí? Evitar el exceso de velocidad, como dice ahí, las ambulancias, colocar las ambulancias correctamente, delimitar la zona de triage. Eso lo tendría que hacer las fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que muchas veces no lo saben y se los tienen que indicar a ustedes. No se olviden que esto puede ocurrir a la noche, puede ocurrir de día, puede ocurrir con lluvia, puede ocurrir con nieblas, puede ocurrir con un montón de situaciones donde ustedes tienen que saber cómo manejarse. Y a veces no es fácil. Puede ser en un camino de una ruta, puede ser en un camino de tierra, puede ser en cualquier lugar que les toque trabajar. Y tienen que tener siempre los elementos de bioseguridad para que obviamente se puedan resguardar ustedes y no sufran lesiones y no sean una víctima más de la escena. Lo de la detección de atacantes, ahí eso es importante porque muchas veces ustedes van a trabajar en algún lugar, nos pasa mucho acá en Santa Fe, o en cualquier ciudad grande, ustedes van a atender un paciente en algún barrio y resulta que empiezan a recibir piedrazos, empiezan a recibir amenazas de los familiares, de los amigos de la víctima, para que lo traten rápido, que lo saquen rápido, y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta para no sufrir daño. Hay algunas fotitos de eventos que pueden llegar a ver, fíjense cómo están ahí los 2 autos. Eso es lo que es la evaluación de la escena. La escena tiene que ser segura, una escena segura para ustedes, segura para su dotación. Si la escena no es segura, ustedes no pueden entrar, y si ustedes tienen una escena insegura, tienen que esperar que las fuerzas tanto de seguridad o los bomberos lleguen, aseguren la escena y recién ahí los habiliten a entrar para poder atender a las víctimas. No pueden meterse si no está segura la escena porque van a ser una víctima más del lugar. Por eso ahí dice, evaluar la seguridad, ver los mecanismos lesionales. Esto ustedes lo van a tener en lo que es cinemática del trauma. En la fotocopiadora creo que ya tienen el libro para fotocopiar de lo que es el libro PHTLS de la 9ª edición, donde ahí habla ya de cinemática del trauma. Las cosas más groseras de cinemática del trauma tendrán que tener un poquitito de idea de cómo ocurren los mecanismos lesionales, porque uno al conocer o al evaluar la cinemática del trauma, uno va y sospecha qué tipo de lesiones pueden haber sufrido los pacientes. No es lo mismo tener un choque frontal con una desaceleración brusca contra una pared o contra otro auto,
que haber tenido un golpecito mínimo y sin prácticamente deformidad del vehículo. No es lo mismo, la energía transmitida no es la misma y los tipos de lesiones no son los mismos. O tener una víctima que ha sido despedida del auto en un evento y se la encuentra a 5 o 6 metros del auto. En ese paciente uno tiene la obligación de ir a buscar cualquier tipo de lesión que pueda llegar a comprometer la vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta de la cinemática del trauma. Bueno, la naturaleza del evento, qué recursos tenemos para poder trabajar. Bueno, acá es lo mismo. La seguridad, bioseguridad, cuántos pacientes tenemos, si tenemos recursos, como por ejemplo la policía, los bomberos, bueno, lo que hablamos antes. O alguna otra fuerza de seguridad, como el COE o alguno de esos. Acá está lo que les decía de la cinemática. La cinemática del trauma, acuérdense que muchas veces es un arte, decimos nosotros que es un arte porque nosotros debemos mirar la escena, debemos escuchar la escena, ¿sí? Debemos tocar y debemos pensar, ¿sí? Que muchas veces es lo que uno tiene más dificultad. Por eso de ahí abajo dice, el que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra y previene lo que está por suceder. Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso la cinemática es importante. Fíjense cómo quedó este vehículo entre el colectivo y el camión, totalmente aplastado. Así que probablemente la víctima en ese evento haya sufrido daños importantes, ¿sí? O fíjense, por ejemplo, este evento donde se ve el camión y donde se ve el auto allá del otro lado, prácticamente le sacó toda la trompa al camión y fíjense cómo quedó el auto. Ustedes ya están sabiendo que acá hubo un impacto de alta energía, como hablábamos, ¿se acuerdan de trauma? Impacto de transferencia de energía, ¿sí? Acá hay que buscar lesiones que puedan comprometer la vida de estos pacientes, así que acá probablemente alguna víctima tiene que haber habido ahí en este evento, ¿sí? Bueno, algunos procedimientos como para que vayan teniendo idea, para que no vayan sobre todo cuando vayan a PFO, que no estén tan perdidos, ¿sí? Procedimientos que hay que efectuar en la escena del evento, el manejo inicial de la vía aérea, o sea, debemos permitirle al paciente respirar, ¿sí? Que tenga aporte de oxígeno. Si no puede respirar, recuerden que la privación de oxígeno era una de las etiologías de trauma. Asistir a la ventilación de ese paciente, ayudarlo a respirar. Iniciar la RCP cuando esté indicado. Si está indicado hacer reanimación cardiopulmonar, hay que hacerlo. Sellar heridas en el tórax que estén soplando, que estén indicando una herida abierta en el tórax y que estén indicando un hemotórax abierto que compromete la vida. Estabilizar y ventilar un tórax inestable, ¿sí? Descomprimir un hemotórax a tensión. Fíjense en la foto de la derecha, acá arriba a la derecha, fíjense cómo ese hemitórax está mucho más abombado, el hemitórax izquierdo que el hemitórax derecho del paciente. Ese paciente está con un hemotórax hipertensivo, con la colocación solamente de una aguja en el segundo espacio intercostal, la línea medio clavicular, ya se descomprime ese hemotórax y permitimos a ese paciente que pueda respirar con normalidad. El control de las hemorragias, ¿sí? Como están ahí viendo la compresión directa en esa pierna, en la foto, y estabilizar los objetos empalados, por ejemplo, cuando hay algún objeto como este cuchillo que está empalado en el paciente, nunca debemos retirarlo en lugar de la escena, sino que hay que estabilizarlo y sacarlo adentro del hospital bajo un control para poder evitar sobre todo que el paciente se muera exsanguinado. Bueno, después ver a dónde trasladamos a esos pacientes, a dónde los llevo al paciente, una de las preguntas que hay que hacerse. ¿A dónde los llevo? ¿Los llevo al hospital Cuyo? ¿Los llevo al hospital Iturraspe? ¿Los llevo al dispensario? ¿Los llevo a un hospital más pequeño? ¿A dónde los llevo? Entonces eso es al lugar indicado, obviamente, o al más indicado. Por eso hay que planificar, hay que sistematizar y hay que tener redes de atención. Para eso tenemos que nosotros contar con un sistema de comunicación donde le avisamos a la central qué tipo de paciente tenemos y a dónde nos van a indicar para llevarlo. ¿En qué lo llevo? Bueno, ¿en qué móvil lo llevo? Obviamente que debo tener una ambulancia.
esas ambulancias pueden estar más o menos equipadas de acuerdo a la complejidad y la atención que necesite ese paciente. Y en cuanto lo llevo, siempre cuando piensa en ambulancia, piensa en alta velocidad, y eso es un error. El paciente tiene que ser trasladado en la ambulancia a la velocidad permitida por las leyes de tránsito, y acuérdense que todo mecanismo de aceleración y desaceleración brusca que el paciente reciba arriba de la ambulancia repercute en las condiciones fisiológicas del paciente. Por ejemplo, se puede desprender un coágulo en una hemorragia por una aceleración o desaceleración brusca y el paciente puede volver a sangrar, o las vibraciones del mismo vehículo hacen que se desprendan los coágulos y eso hace también que el paciente sangre. Por eso tienen que llevarlo en forma correcta y decirle al chofer que maneje lo mejor posible. Bueno, acá tienen algunas otras fotitos, algunos otros eventos. Dentro de lo que es ya el hospital o el centro de emergencia, bueno, ahí tienen la disponibilidad del recurso humano, ¿sí? Tendría que haber recurso humano adecuado. Un conocimiento, tienen que tener ustedes un conocimiento, sobre todo cuando trabajan en ese servicio de emergencia, de la ubicación del equipamiento, de la función que va a cumplir cada integrante de ese equipo de emergencia, y tienen que tener normatizados los procesos de atención. Eso en general en los servicios de emergencia es así que bueno, no tendría que haber demasiado problema, excepto que estén en un lugar muy pequeño, donde ustedes tengan que ser los que organicen todo esto y tengan que normatizar y acomodar toda la cadena de atención del paciente que ingrese con una emergencia. Recuerden que todo paciente que ingresa a un servicio de emergencia con procedimientos que ya fueron realizados sobre el paciente, por ejemplo, una colocación de una vía periférica, una intubación orotraqueal, o cualquier procedimiento que esté realizado en ese paciente, se debe revisar y se debe realizar una revisión primaria y reevaluar todo lo que ese paciente tenga hecho, para que no, por ejemplo, para no dar por hecho, por ejemplo, que tiene una vía periférica permeable y resulta que no está pasando nada porque se tapó. O un tubo endotraqueal que está colocado en la tráquea, que está permeable, y resulta que el tubo en vez de estar conectado en la tráquea, está conectado, ubicado en el esófago, ¿sí? Por eso hay que controlar lo que el paciente trae hecho desde afuera. Bueno, otra cosa para que tengan en cuenta es que algunos conceptos, ya para ir terminando, sobre salud pública, para que sepan que el trauma genera costos millonarios y multimillonarios a cualquier lugar donde ocurre, no solo en la atención médica, sino que también, recuerden, por la pérdida de la propiedad, por ejemplo, costos visibles o costos directos de ese trauma, sino también en la pérdida de productividad, y la gente muchas veces no puede volver a trabajar nunca más en su vida, y eso es una pérdida de productividad, ¿sí? Y ni hablar del paciente que queda con una discapacidad secundaria al trauma, todos los costos que eso genera, ¿sí? Por eso es importante el manejo del trauma y la concientización en la población, para que, bueno, obviamente uno pueda bajar estos costos y pueda, sobre todo, reinsertar a la gente de nuevo a la sociedad, ¿no? Bueno, ahí dice que a pesar de que las estadísticas muestran que el trauma provoca más años de vida potencial perdidos que los generados por la sumatoria del cáncer y del SIDA, la falta de reconocimiento del trauma como enfermedad hace que otros problemas de salud sean percibidos como de mayor impacto, más graves o extendidos. Por eso es importante que el trauma se lo reconozca como enfermedad, y es lo que se está luchando. Hay una fundación que se llama Fundación Trauma, que a lo mejor la han escuchado nombrar, y si no, búsquenla. Es una fundación que está haciendo todo lo posible para que esto sea reconocido, y que sea así, que se le dé la importancia como cualquier otra enfermedad, sobre todo para tener recursos para la atención del trauma, ¿no? Dentro del impacto del trauma y sus consecuencias, bueno, ni hablar del impacto económico, como vimos antes, los costos de atención, los años de vida y de trabajo que se pierden con el trauma y la pérdida de la productividad, las consecuencias en la salud de las personas en términos de muerte, discapacidad, sufrimiento emocional, un montón de otras cosas pueden pasar, ¿no es cierto?, con la gente, con las personas,
y en el sistema de salud, en la capacidad de la atención, el requerimiento de mayor equipamiento, complejidad y capacitación. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, como antes les dije cuando inicié la charla, es que tienen que capacitarse y tratar de capacitarse en lugares reconocidos para estar preparados para todo este tipo de eventos que son cada vez más frecuentes y están todos los días presentes. Además, es importante considerar que produce una repercusión el trauma extremadamente significativa en la forma en que la muerte y las discapacidades impactan en la vida familiar. Un paciente que ha sufrido un trauma, ni hablar si ese paciente ha muerto, deja un hueco en la familia que muchas veces es irrecuperable. Así que hay que tener en cuenta esa discapacidad también y ese impacto que genera ese evento en esa gente, ¿no? En esa familia sobre todo. Bueno, muy bien, y acá terminamos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quedó claro todo, si fui claro o no. Sí, profe, fue claro. Profe. Bueno, muy bien. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Antes de desfibrilar a una persona, ¿cuál es el pretexto que se tiene en cuenta, digamos, que no tenga pulso cardíaco? No, hay patologías que son desfibrilables. Vos tenés que hacerle, en este caso, cuando vos tenés un desfibrilador externo automático, que solamente el desfibrilador te toma el ritmo automáticamente y te dice qué ritmo hay que desfibrilar o no, las dos patologías, las dos arritmias en realidad, que son las más frecuentes que pueden causarte un infarto, que son la fibrilación ventricular sin pulso y la taquicardia ventricular sin pulso, son las dos arritmias en las cuales el paciente necesita desfibrilación para poder revertir el ritmo y volver a ritmo sinusal. ¿Sí? Son esos dos ritmos, son los dos ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Bárbaro. ¿Y eso nosotros lo ocultamos? ¿Cuál es el procedimiento? No, vos... Lo ves en un electro nomás, ¿no es cierto? Claro, vos detectás que la persona en principio no tiene pulso y no respira, pero no podés detectar ningún tipo de arritmia hasta que no le conectes un electrocardiograma, ya sea un electrocardiograma tradicional o un electrocardiograma, como en este caso, un desfibrilador externo automático. Que lo que hace el aparato es, una vez que vos lo conectás, el aparato solo te detecta qué pulso, qué ritmo tiene, y si te detecta un ritmo desfibrilable, el mismo aparato te dice que generes una descarga. ¿Está? Si vos no tenés un desfibrilador externo automático y tenés un electrocardiógrafo común, donde vos tenés que hacer la tira de papelito y mirás el ritmo, obviamente tenés que conocer los ritmos. Una vez que vos reconoces el ritmo, ahí vos decidís la desfibrilación con un desfibrilador externo que no es automático, o sea, el desfibrilador común, el tradicional. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bueno, chicos, muy bien. A estudiar un poco, a leer un poco y a prepararse, no hay otra. Muchas gracias. Bueno, Gracias, chao. Gracias. Bueno, profe, Gracias. luego. Adiós.